Diga conmigo, hoy voy a aprender de la misericordia de Dios. Y leo para ustedes lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana, grande es su amor. Creo que son versos dignos de memorizárselos. Creo que son textos, son versículos dignos de guardar en tu corazón y entender una de las cualidades más lindas de Dios, y es su misericordia. La palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hoy quiero decirle a alguien que si no fuese por la misericordia de Dios, hace mucho tiempo quizás ya hubiese sido consumido por Dios. Por nuestros errores, por nuestro pasado, por nuestra pereza, por las mentiras, por la infidelidad, por cualquier cantidad de características que tenemos que nos alejan muchas veces de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte a veces se traduce en apagarte espiritualmente, en alejarte de Dios espiritualmente. Pero la misericordia de Dios ha venido sobre sus hijos, ha venido sobre ti, ha venido sobre mí, y nos lleva de la mano hacia el cumplimiento del propósito que tú tienes para Dios. Los que estamos hoy aquí debemos reconocer juntos a través de la palabra de Dios que no han decaído las misericordias del Señor y que son nuevas cada mañana. Cada vez que tú te levantes debes reconocer, antes de ver el celular, el WhatsApp, el TikTok, debes reconocer que tienes una mañana más, un día más de la misericordia del Señor. Usted sabrá y entenderá, y seguramente lo ha dicho, cuántos se irán a descansar en la noche y cuántos quizás ya no amanecen al día siguiente. Usted, estoy seguro que ha escuchado el fallecimiento y la partida de muchas personas de la tierra, unas partidas esperadas y otras inesperadas. De que se cayó, se tropezó, se golpeó y ya no estuvo más, pisó mal y se cayó y se golpeó la cabeza y hasta ahí quedó. Pero si tú estás hoy aquí, significa que más allá de tu talento, más allá de tu don, más allá de tu fuerza, el Señor te ha tratado con misericordia y ha hecho que tu vida permanezca firme el día de hoy, porque Él te está ayudando. Dígale al que está a tu lado, Dios te está ayudando. Si ponemos el pack, Alejita, por favor, muchas gracias. Admiro profundamente a las personas que han caminado con Dios intachablemente, personas que se han destacado en su caminar con Dios a través de los años y han sido para Dios quizás esas personas que nunca dieron un paso mal dado o no se desviaron del Señor. Pocas personas, creo que no son muchas, pero sí las hay, son aquellas personas que una vez conocieron del Señor, empezaron a caminar firme con el Señor y no se han desviado a izquierda ni se han desviado a derecha. El caso es de un hombre, un pastor del siglo anterior, Billy Graham. Billy Graham fue conocido como el hombre limpio, Mr. Clean, porque desde que recibió a Jesús en su corazón no hubo ningún reporte de inmoralidad, no hubo ningún reporte de antiético, de pecado. Siempre caminó recto delante del Señor. Admiro profundamente también a mi pastor Mario, quien ha contado su testimonio desde los 16 años que recibió a Jesús en su corazón y desde entonces ha permanecido firme en el Señor. Yo creo que personas que han podido caminar con Dios firmes son personas que han tenido claridad y han tenido la capacidad de entender algunos principios que otros no hemos entendido muy bien desde el principio. Hubo una revelación más profunda, pienso yo, por el cual pudieron permanecer sin quitar de lado la misericordia del Señor, que es la que sostiene cada día. Pero yo hoy he venido a hablarles a las personas que, a pesar de recibir a Jesús en su corazón, de venir a la iglesia y de buscar a Dios, tienen todavía situaciones que los ha llevado a caminar de una manera equivocada delante del Señor.
Hoy les habla una persona la cual ha cometido errores en la vida y que ha hecho las cosas mal en alguna temporada de su vida y que pensó que nunca volvería a los caminos del Señor. Hoy les predica la palabra una persona que, a pesar de que ama al Señor, porque creo que amo al Señor desde que lo recibí en mi corazón, pero han habido ataduras, pecados, problemas que me han llevado en el transcurrir de mi andar con el Señor a fallarle a Dios. ¿Será que hay alguien en esta noche que, a pesar de venir a la iglesia, se ha sentido que la ha embarrado, que ha hecho las cosas mal, que no ha podido ser el hombre que tiene que ser, la mujer que tiene que ser? ¿Habrá alguien aquí o soy yo el único que ha estado en esa lucha constante, continua, de, a pesar de que voy a la iglesia y cometo errores? Y el enemigo trata de engañarte, y el enemigo trata de sacarte, y el enemigo trata de decirte que tú no tienes esperanza, que tú no vas a cambiar, que tú no vas a poder, que tú no eres consciente ni capaz de poder levantarte de donde estás. Hoy vengo a decirle a la iglesia Vida Nueva Internacional: no importa cuántos errores hayas cometido. Hoy vengo a decirte, mujer, varón, no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuánta maldad haya habido en tu corazón, no importa cuántas veces hayas caído. La Biblia dice: aunque 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Jehová tiene una nueva esperanza, Jehová tiene una nueva vida, Jehová tiene una nueva característica para ti, que es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Y en estos procesos en los cuales he estado lejos, y en estos procesos en los cuales he estado apartado del Señor, he sido tentado a decir: no sigo más, no puedo más, mi vida no tiene sentido. He sido tentado a decirme a mí mismo: no soy capaz, quizás. Pero en medio de ese proceso fragmentado que tú has tenido, en medio de esa situación difícil que has vivido, es importante que reconozcamos la misericordia del Señor. Y cuando me pregunto entonces qué es la misericordia, puedo decir que la misericordia es el amor leal de Dios con sus hijos. Puedo decir que la misericordia es la fidelidad amorosa de Dios. También traduce la misericordia como favor, como gracia, como pacto de amor. No solo es una emoción, sino una acción comprometida de Dios. Dios permanece leal a su pueblo a pesar de sus fallas. Si usted hoy desea un concepto claro de qué es la misericordia de Dios, yo te puedo decir hoy: es de parte de Dios. Él te entrega a ti una acción comprometida. Dios permanece leal a su pueblo a pesar de sus fallas. En el Salmo 136 dice: porque para siempre son sus misericordias. Y la misericordia de Dios va más allá de lo que tú haces, porque estamos acostumbrados al amor de los seres humanos. ¿Cuál es el amor de los seres humanos? Te doy y te brindo conforme a lo que recibo de ti. Si tú me das amor, yo te doy amor. Si tú me das cuidado, yo te doy cuidado. Si tú me das atención, yo te doy atención. Y como hemos estado acostumbrados a esto, incluso algunos de nosotros nos acostumbramos por las ausencias del papá, de la mamá, a que ni siquiera la persona que debía darte amor te la dio. Papá tenía que dar amor y no estuvo y no te lo dio. Entonces tu mente está prevenida y dices: quizás el mundo, que está lleno de gente mala, no puedo encontrar a alguien que sea leal conmigo, que sea bueno conmigo. Y cuando esa persona viene a la iglesia, le cuesta entender que el amor de Dios, que la misericordia de Dios trasciende y va más allá de tus fallas y de tus errores. Cuando una persona entiende eso en su corazón profundamente, entenderá que aunque una vez y otra vez y otra vez las cosas no funcionen, ahí va a estar Dios todos los días de tu vida. No permitas que la culpabilidad, no permitas que Satanás te susurre al oído a decirte que no eres capaz. No permitas que Satanás venga a mentirte, a decirte que estás descalificado por tus errores. Repita conmigo: mis errores no me descalifican. Enséñale a alguien cerca de usted, por favor, y dígale: mis errores no me descalifican.
Así que la misericordia es la disposición de Dios a perdonar. Dios está disponible en esta noche para perdonarte a ti que has venido en esta oportunidad. Y alguien dirá: es que mi pecado es muy grande, mi falta es muy continua. Hace mucho tiempo he tratado de cambiar esto y no he podido. Yo quiero decirte hoy, Dios en esta noche quiere perdonarte. Y Dios en esta noche está dispuesto a levantarte y a tratarte con ternura. Porque a veces hablamos de la misericordia de Dios y pensamos que es una actitud, una manifestación de Dios para con aquellos que quizás han hecho las cosas malas, pero no entendemos la relevancia de lo mismo. Y mire que este término misericordia de Dios, lea conmigo Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 6. Quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia para que usted mire el contexto profundo de este tema. En Éxodo 34, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: el Señor descendió en la forma de una columna de nube y estuvo allí con él. Y pasó delante de él y anunció el significado de su nombre: yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia. Dijo: soy lento para la ira, y diga conmigo, grande. ¿En qué? En misericordia y verdad. El primer pensamiento que quiero compartir con ustedes es: la misericordia revela quién es Dios. La misericordia revela quién es Dios. Y cuando hablamos de que la misericordia revela a Dios, me encuentro con este texto fascinante en Éxodo 34, porque si usted entiende un poco mejor el contexto de lo que está pasando, es una aparición de Dios a Moisés. Y cuando Dios se le aparece a Moisés, Dios se autodescribe a sí mismo. Lo que usted acaba de leer ahí en pantalla no es una descripción de un salmista, no es la interpretación del escritor de la Biblia, no es algo que está diciendo una tercera persona, no es un profeta hablando de Dios, sino es Dios mismo revelándose quién es Él. Y esta revelación de Dios habla de que yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia. Soy lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Señor está revelándose hoy en esta noche a usted que vino a la iglesia, y quiere que entendamos que no importa cómo yo me comporte frente a Dios, el Señor siempre estará esperándote para perdonarte, para levantarte y para ayudarte. Mire que cuando uno falla, lo primero que uno siente es rechazo. Les habla una persona que ha pasado por procesos, y lo primero que usted siente, ni siquiera que es lo que la gente le ofrece, sino usted se siente rechazado, usted se siente avergonzado, usted se siente que ya para qué va a la iglesia, yo soy un hipócrita yendo a la iglesia y ve lo que hago. Y a veces te lo dice tu esposo, tu esposa, tus hijos, y te dicen: ¿para qué vas a la iglesia? A hacerle morcillas al diablo. ¿A cuántos les han dicho eso? Porque la gente no comprende esta manifestación de Dios, de que Él, que es el único juez que tenemos, Él no te echa fuera, Él no te hace a un lado. El viernes tuvimos un encuentro con los discípulos que se están preparando para las aguas. No sé si hay alguien aquí hoy de los discípulos de Vida Nueva que están en el proceso de las 12 clases. Por allá, por allá, por allá, por allá, levánteme la mano, quiero saludarles. Por allá atrás hay otra persona, por acá hay varios. Démosle un aplauso a ellos, por favor. Ellos son personas que están preparándose para poder bautizarse, para poder honrar a Dios. Y les contaba a ellos que cuando yo volví a Dios, después de un proceso de 7 años de haber estado lejos, por eso le digo, yo sé qué es estar lejos de Dios. Yo sé qué es estar cerca y después estar lejos de Dios. Estuve cerca de Dios hasta los 17 años, predicaba en la iglesia,
Tuve el honor de conocer a mi pastor Mario desde que era un niño y estaba ahí sirviendo con él, con los grupos y todo lo que había que hacer. Coincidió en que él tuvo que salir a Medellín, mi papá se fue de la casa y hubieron varias situaciones que me desenfocaron de mi propósito y me fui para el mundo. Y me fui 7 años de vivir la vida loca. 7 años que coincidieron con los años de la universidad. Y alguien aquí que está en la universidad entenderá cuál es el ambiente que se vive en la universidad. Es una cosa tremenda: drogas, fiestas, parrandas, amores. Usted aprende hasta lo que no tiene que aprender. Así que después de 7 años ya la fiesta se había tornado en un infierno, porque ya no disfrutaba las discotecas, ya no disfrutaba la salida, ya no disfrutaba la compañía de nadie. Y entonces intenté cambiar, intenté salir de esa vida perdida, de esa vida que no tenía sentido para mí. Y me di cuenta que estaba encerrado en mis placeres, estaba encerrado en mis vicios, estaba encerrado en las cosas malas que estaba haciendo, porque queriendo cambiar no podía cambiar. Y no sé si alguien aquí ha estado en esa situación de querer mejorar en algún aspecto de su vida y no poder. Y es tan frustrante porque yo quería salir de ahí con todas mis fuerzas, pero no podía, porque estaba atado, porque le había dado mucho lugar al pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y así que no había intentado buscar a Dios, porque no sé por qué Satanás había puesto en mi mente la idea de que Dios estaba bravo conmigo. Satanás había puesto la idea en mi mente de que quizás Dios no me iba a oír, porque un día me había oído, porque un día me había cambiado y yo había despreciado lo que Dios había hecho por mí. Pero un día me vi tan acorralado en medio de mi pecado, en medio de mi soledad, en medio de mi tristeza, que el único camino que yo tenía a disposición era arrodillarme y buscar a Dios. Y qué curioso que a veces, como dice el Salmo 32, somos como el caballo y el mulo, que esperamos a ser pegados, que esperamos a ser, que tenemos que llorar, que tenemos que estar tristes, que tenemos que estar mal para acercarnos al Señor. Y esa noche yo decidí buscar al Señor. Me acuerdo que todo coincidió para que yo me arrodillara a buscar del Señor. Esa noche habían cortado la luz, había un razonamiento, ¿un qué? Eso, esa cosa. La luz sí la habían pagado, pero no había en esa noche. Así que no había luz. Mi celular lo tomé, llamé a mi papá y mi papá me dijo: mira, eres un irresponsable, así que no me llames, tu papá para ti murió. Y me colgó. Mi mamá no estaba solo, estaba en un guayabo tremendo. Y decidí esa noche arrodillarme. Y cuando me arrodillé, entendí en ese momento que Dios no era un Dios juez para mí en ese momento, sino entendí que Dios era mi Padre, que había estado lleno de misericordia, esperándome a que yo vuelva de todo corazón, a que yo le entregara mi vida con todo mi corazón. Y le dije: Señor Jesús, por favor, ayúdame a cambiar. No solamente vine para que me consueles, porque quería llorar, estaba triste. Le dije: por favor, mete tu mano a mi favor y transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona. Y sentí la presencia de Dios como si nunca se hubiera ido. Mire, eso es de las cosas más lindas que sanan el corazón. Cuando usted ha estado lejos de Dios y te arrodillas y te dispones a buscarlo y lo sientes cerca al Señor. Sentí que me abrazó. Sentí que me dijo, en otras palabras: el que te fuiste fue tú. Tú fuiste el que te largaste lejos, el que te fuiste lejos, pero yo siempre estuve cerca. Por eso te guardé de la muerte, por eso te guardé de las cosas que habían en el mundo, y por eso ahora, después de algunos años, sigues aquí buscándome. Yo quiero decirle a alguien que aunque hayas estado lejos de Dios, Dios estaba detrás de ti cuidándote, Dios estaba detrás de ti ayudándote, Dios estaba detrás de ti buscando la manera de que te arrepientas. Y entendí entonces la misericordia del Señor que me había alcanzado, que me había tocado. Y te pediría, Alejita, que pongas la imagen de la mujer embarazada, porque aquí en Éxodo 34, versículos 5 y 6 dice: Dios de misericordia. Y esta palabra en hebreo es la palabra raum, también viene de la raíz rachamim,
Bueno, no hablo hebreo, espero haberlo mencionado de la manera correcta, pero el significado de la palabra misericordia es desde las entrañas, es compasión profunda, ternura maternal, misericordia emotiva, amor visceral, como el de una madre que protege a su hijo desde el vientre. Y cuando yo miro esa imagen que está hecha con inteligencia artificial, como la madre, desde que siente vida en su vientre, las que están aquí hoy y son madres, levánteme la mano, por favor. Yo sé que usted me puede dar la razón de lo que estoy diciendo. Cuando usted siente su criatura allá adentro que se está moviendo, y usted llora y usted se pone sensible, porque hay alguien, hay un ser inocente, hay un ser que depende de ti, de tu cariño, de tu cuidado, que está dentro de ti. Y cuando hablo de misericordia, la Biblia me muestra que la palabra original es cuidado maternal desde adentro, desde las entrañas. Y hoy Dios quiere que sea revelado a ti que Dios te ha cuidado y te ha perdonado y te ha ayudado como una madre a su hijo pequeño que está dentro de su vientre, que está dentro de él. Dios es misericordioso porque le nace desde adentro serlo contigo. A veces esperamos que la misericordia de Dios se extienda a nosotros porque ya empezamos a venir a la iglesia. Que la misericordia de Dios se extienda a mi casa porque ya empecé quizás a dar una ofrenda, empecé ya a servir al Señor, empecé a cambiar mi vida. Yo quiero decirte que si Dios ha tenido misericordia de ti, es porque a Dios le nace desde adentro ser misericordioso contigo. Para Dios no es un trabajo ser misericordioso con tu casa, con tus hijos. Y esto cambia la manera de orar, porque hay gente que ora como si Dios no fuera misericordioso. Hay gente que ora como si Dios fuera una persona que no quiere ayudar a su pueblo. Yo quiero decirte que Él te siente a ti como dentro de Él, desde sus entrañas. Y por eso es que para las mamitas no hay hijo malo. Para todas, y las mamitas me hacen así. Para las mamás que están aquí no hay hijo malo. Puede ser un tremendo chuki ese niño que se cuelga en las paredes y dice: mi bebé, mi niño pequeño. Algunas de ustedes, mamitas que están aquí, ya tienen bebés de 40 años y sigue siendo el bebé de la mamá. Porque usted jamás va a olvidar que ese grandazo, animalazo que tiene ya de hijo, grandazo ahí, estuvo un día aquí adentro de su vientre. Y algunas de ustedes suben al Facebook, al Instagram, al WhatsApp las fotos de que cuando era niño su bebé. Y mira esas fotos y se le llenan los ojos de lágrimas y se llena su corazón de recuerdos. Porque ese amor que estuvo desde sus entrañas jamás va a acabar. Gloria a Dios por todos los que tenemos aún nuestra madre viva, porque ese amor es un amor entrañable, que usted sabe que puede contar con su mamá. ¿Dónde están los hijos? ¿Es así o no es así? Usted sabe que puede contar con ella. Usted sabe que a la que le puede pedir plata, consejo, ayuda, oración, lo que usted necesite, usted corre a los brazos de su mamá, porque jamás va a recibir rechazo, porque jamás va a recibir una respuesta negativa. Siempre va a recibir una respuesta afirmativa. Y hoy alguien tiene que entender que el amor entrañable que tú tienes no es ese padre, no es esa madre, porque quizás alguien aquí ya perdió su madre, ya perdió su padre y se siente desprotegido en la vida. Hoy te vengo a decir de parte de Dios: el amor entrañable más profundo que tú puedes tener es el amor y la misericordia de tu Dios. La misericordia del Señor. Y la misericordia de Dios no solamente refleja quién es Dios, sino también la misericordia de Dios nunca se agota. El segundo pensamiento para esta noche, para los juiciosos que toman nota, y los que no toman nota, Dios los bendiga, porque llegan a la casa y le preguntan de qué aprendió, y usted dice: tuvo bonito el culto. ¿Pero qué aprendiste? No, bonito, bonito, bonito. Ni se acuerda qué fue que hablaron. Entonces, los que toman nota, Dios los bendiga por ser juiciosos y tomar nota. Así que el segundo pensamiento es: la misericordia de Dios no se agota.
Si podemos poner en pantalla, no se agota. Porque cuando tú fallas, tú eres tentado a pensar que ya Dios no va a tener misericordia de ti. Es que yo la he embarrado tanto que ya Dios creo que está lejos de mí. Y tengo que hablarte de esto porque hay gente que aunque viene a la iglesia se siente defraudado y siente que ha defraudado a Dios. Y esa culpabilidad no te ha permitido orar, no te ha permitido leer la Biblia, no te ha permitido servirle a Dios. Porque crees que tu error es más grande que la misericordia de Dios y estás equivocado. No sé cuál sea tu pecado, no sé cuál sea tu maldad, no sé cuál sea tu error, pero lo que yo sí sé es cuán grande es la misericordia del Señor para perdonarte. Sí sé cuán grande es la misericordia de mi Dios para levantarte, para restaurarte de donde quiera que tú estés. Pero Satanás engaña diciéndote, ya Dios no te va a perdonar. Y en tu casa no te van a perdonar, ya tus hijos no te van a perdonar, ya en la iglesia no te van a perdonar. Pero está equivocado, diablo mentiroso, porque la misericordia de mi Dios se renueva cada mañana y me alcanza para cumplir el propósito de mi Dios. Y luego para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Leo para ustedes lo que dice las Escrituras en Lamentaciones 3:22, que ya lo leímos, pero quiero que usted le eche otra miradita ahí y quiero que enfaticemos en lo que ahí dice. Dice así la palabra del Señor, Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y repita conmigo, nuevas son cada mañana. A ver con fuerza todos, nuevas son cada mañana. ¿Qué significa que la misericordia de Dios no se agote? Significa que cada mañana debes saber que tienes acceso a la presencia de Dios. Cada mañana tú tienes que levantarte como si fueses el hombre más ungido, como si fueses la mujer más ungida, porque todo aquello que hiciste el día de ayer, ya el Señor ha depositado misericordia para perdonarte. Entonces es muy fuerte a veces esa culpabilidad que cargamos. Si bien es cierto, la Biblia dice, y ya lo vamos a hablar más adelante, de la importancia del arrepentimiento, pero también es cierto saber que tú tienes un Padre misericordioso. Y nuestro pastor hace poco nos enseñaba de la paternidad de Dios. Y entender la paternidad de Dios también se hace necesario desde la misericordia. Y recuerdo tanto aquella parábola del hijo pródigo, quien había malgastado su vida, había malgastado su herencia, y llega a la casa bajo un criterio equivocado, diciendo, hazme uno de tus jornaleros. Mira que a pesar de que era su padre biológico, el hijo pródigo por sus errores pensó que Dios, que el Padre lo había descalificado, que ya no era digno de ser llamado hijo de Dios. Y quizás alguien hoy que está aquí no se siente digno de sentarse aquí, de orar, de leer la Biblia, de pasar al frente cuando hay ministraciones. Quizás alguien aquí cree que no es lo suficientemente bueno para tener a Dios en tu casa. Y yo quiero decirte que Jesús iba a la casa de los pecadores. Jesús nunca entró en la casa de alguien que aparentaba ser muy bueno. Él entró donde las prostitutas, Él entró donde los ladrones, Él entró donde la gente que estaba llena de pecado, pero tenían algo en particular, y era que querían conocer a Jesús. Jesús quiere entrar en tu casa, amada iglesia, y Jesús quiere darte una oportunidad nueva. No te acostumbres al error y a la falla que quizás has tenido hasta el día de hoy. Por la misericordia de Dios puede ser transformado y transformada. Yo creo que hoy alguien debe entender que su vida será transformada cuando entienda que Dios lo está esperando. Diga al que está a su lado, Dios te está esperando.
Dios te está esperando con sus brazos abiertos para poderte entregar su misericordia, su favor. Número 3, para ustedes el tercer pensamiento: la misericordia se recibe por arrepentimiento. Y leo Isaías 57, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: que los malvados cambien su camino y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. La misericordia corre hacia mí cuando yo regreso al Padre. Si bien es cierto, la misericordia de Dios es inagotable y es nueva cada mañana, pero las personas que no se arrepienten están impedidos para recibir la misericordia del Señor. Y no puedo creer que por la misericordia de Dios entonces puedo pecar libremente. No puedo creer que entonces, como Dios es misericordioso conmigo todos los días, entonces todos los días la voy a embarrar y todos los días voy a hacer lo malo ante los ojos del Señor. La misericordia de Dios requiere arrepentimiento. Porque cuando Dios le da su misericordia a alguien, no solamente le ayuda a salir de sus problemas, sino que lo levanta, lo usa, lo restaura, lo posiciona en el lugar que Él quiere. Pero se necesita alguien que se arrepienta. Y el mensaje más lindo de nuestro Señor Jesucristo, y el primer mensaje fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. También tengo que hablarle a aquellas personas que siguen viviendo una vida que no le agrada al Señor. Hoy tengo que hablarle a aquellas personas que, a pesar de venir a la iglesia y de buscar de Dios, siguen viviendo una vida desordenada, siguen viviendo una vida pecaminosa. La misericordia de Dios quiere alcanzarte para cambiar tu vida, pero así también el Señor está esperando que tú te arrepientas. Y mire que arrepentirse a veces no es tan fácil, porque arrepentirse a veces es tomar decisiones. Arrepentirse muchas veces es dejar los amigos. Arrepentirse muchas veces es hacer lo que es muy difícil. No es el camino fácil a veces el arrepentimiento, es el camino a veces más difícil que hay que tomar. Pero cuando alguien se dispone a arrepentirse para agradar a Dios, entonces viene un bálsamo de misericordia sobre esa persona. A pesar que mi vida estuvo perdida por muchos años, yo decidí un día arrepentirme de todo corazón. Y yo no sé en qué nivel de prueba, de problema tú tienes que estar para entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Yo no sé hasta qué punto las personas somos tercas y somos necios, que esperamos tantos golpes de la vida para decir: ahora sí le voy a entregar mi vida al Señor Jesucristo. Muchos de los que hoy estamos aquí porque estamos en crisis en la casa, estamos en crisis en el hogar, los hijos están en crisis, la economía está en crisis. Pero ¿qué pasaría si Dios empieza a meter su mano ahí en ese problema? Muchos ya no vuelven. Muchos vienen porque tienen una enfermedad y Dios los sana y no vuelven. Muchos vienen porque tienen problemas emocionales y sienten mínimamente la paz en su corazón y ya no vuelven. Porque no estaban buscando arrepentirse y agradar a Dios, estaban buscando solamente una manifestación. Muchas personas vienen a la iglesia porque les gusta escuchar una conferencia bonita, porque les gusta cantar un poquito en la iglesia, pero realmente el propósito de la iglesia es que tú te puedas alinear con Dios y puedas empezar a agradarlo, a servirlo, a caminar derecho con el Señor. Y quiero decirle a alguien que ha pensado en hacer las cosas bien y todavía no las ha hecho, quiero decirte que si tú te arrepientes y haces las cosas bien para Dios, hay un bálsamo de misericordia que te va a alcanzar, que te va a transformar, que te va a sanar, que te va a restaurar, que va a hacer cosas nuevas en tu vida. Habrá un bálsamo de Dios, así que muchas veces la misericordia está impedida en tocar tu vida porque no hay un verdadero arrepentimiento.
porque no hay una transformación verdadera. Así que en esta noche es muy importante que cada uno de los que estamos aquí podamos decirle al Señor: Señor, yo me quiero arrepentir con todo mi corazón. Leo para ustedes Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Lea conmigo, por favor. Mas el que los confiesa, otra vez, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Alcanzará misericordia. Hay que empezar por reconocer los pecados y apartarnos de ellos. ¿Sabes cuál es la manera en que el ser humano actúa con sus pecados? Y es que el ser humano trata de encubrir sus pecados. Cuando hacemos algo que está mal, no tratamos de mostrarlo para ser sanados, sino muchas veces somos impulsados a esconder nuestro pecado, a esconder esa maldad que a veces está en el corazón. Pero la Biblia dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, mas el que lo confiesa y se aparta, es decir, hay un arrepentimiento verdadero, hallará la misericordia del Señor. Así también la misericordia perdona y restaura. El cuarto pensamiento es: la misericordia perdona y restaura. Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Leo para ustedes lo que dice la palabra del Señor. Pónganle atención a este verso que me parece bien importante que usted lo analice. Dice así: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que la misericordia se traduce como perdón y restauración. Mira, lo más lindo de pedirle perdón al Señor es recibir su perdón y así también su restauración. El Señor restaura lo que el enemigo se ha robado. Mira, el diseño de Dios es un hogar feliz. El diseño de Dios es que tus hijos le sirvan al Señor. El diseño de Dios es que tu hogar esté prosperado económicamente. Y cuando tú no ves eso en tu casa, es porque el enemigo ha robado esas bendiciones. El pueblo de Israel, cuando estaba en desobediencia, tenían que padecer muchas cosas negativas porque no había el cuidado para ellos, no había la bendición para ellos, porque estaban en desobediencia, estaban viviendo una vida que a Dios no le agradaba. Y quizás alguien aquí hoy está viviendo una vida que no es el diseño de Dios. Quizás alguien está viviendo una vida que no le agrada al Señor y que no te agrada a ti tampoco, porque no lo disfrutas. Pero quiero decirte de parte de Dios que la misericordia de Dios se traduce en perdón de pecados y en restauración. No importa lo roto que tú te encuentres, no importa lo lejos que tú te encuentres, cuando la misericordia de Dios te alcanza, no importa lo mal que estés, Él te va a llevar y te va a dar el valor que tú tienes. Mira, quiero mostrarte con una ilustración. Aquí vea, tocó sacar los centavos. Bueno, mire esto. ¿A quién le gustaría ganarse este billetico? Todavía no, pero espérese, hermanito. Pero gracias por estar así. Esos como este hermano son los que arrebatan las bendiciones, que dicen: yo me lo gano, ese es mío, yo vine por eso, yo tenía que irme con una bendición de aquí de vida nueva. Ahora mira, y después de lo que voy a hacer, usted me dice si todavía lo quiere.
¿Alguien lo quiere así? Se levantan las manos, fluyen los amenes. Amén, la señora. Con las dos manos la levanta la señora ya. Ahora, espérese. Pisémoslo un poquito más. De pronto alguien se nos desanima y diga, no, ese billete pisado, ¿ya para qué? ¿Alguien quiere este billete así? ¿Por qué lo quiere? El yo haberlo pisado, el haberlo arrugado le hizo perder su valor. Sigue valiendo lo mismo. Muchas veces nosotros, cuando estamos pisados, cuando estamos arruinados, cuando estamos pasando momentos difíciles, pensamos que ya no hay esperanza, que ya se perdió el valor, que ya no se puede continuar. Pero para los ojos de Dios sigues teniendo el mismo valor, sigue estando presente el mismo propósito, sigue estando delante de Dios presente las bendiciones que Él tiene para ti. Él no renuncia a ti cada mañana con su misericordia, porque aunque las cosas hayan estado difíciles, sigues teniendo el mismo valor para el Señor. Dale palmas al Señor. Los hice emocionar, no les di el billete. Solo era una ilustración. Así que cuando Dios derrama su misericordia, Él no solo te perdona, sino que Él te levanta y te devuelve tu valor. La misericordia no me deja donde caí, me levanta para seguir adelante. La misericordia de Dios te levanta para seguir adelante. Y tristemente cuando fallamos queremos irnos lejos. Pero si tú recibes la misericordia de Dios, en lugar de correr, debes acercarte. A pesar de todos los procesos que he tenido que vivir, creo que he aprendido un principio muy poderoso que quiero enseñarte. Y es que cuando estás mal no es tiempo de huir. Cuando estás mal es tiempo de acercarte al Señor, a encontrar su misericordia. ¿Hay alguien aquí que ha pensado en irse lejos y no volver? Porque la vida se puso difícil, porque los problemas continuaron surgiendo, porque parece que los hijos no cambian. Pero yo hoy quiero decirte, la solución no es alejarte de Dios. La solución no es irte lejos del Señor. La solución es acercarte a recibir su misericordia, su gracia, y que Él te pueda ayudar a salir adelante. Quiero terminar esta noche con este cuadro comparativo que ustedes ven en pantalla, que aparece en unos minutos. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que hablar también de la gracia y tenemos que hablar también de la ley. Porque estos términos que están en la Biblia y que es muy importante que tú los entiendas. Mucha gente vive su relación con Dios bajo la ley. ¿Cómo así, hermano Felipe? ¿Cómo es eso que algunas personas viven bajo la ley? Y es que la gente dice, actúo mal, entonces recibo mal. Pequé, entonces merezco la muerte. Hice las cosas mal, entonces merezco castigo, merezco rechazo. Esa es la ley. La ley es recibir el mal que hago. Establece justicia y consecuencias. En Romanos 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Esa es la ley. Y muchos aquí viven su cristianismo bajo la ley. Entonces, como hice mal, me va mal. Pero hoy quiero decirte que hay alguien que vino a cumplir la ley para que tú no estés bajo la ley. Jesús dijo que Él no vino a cancelarla, sino a cumplirla. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él te sacó a ti de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que si tú deshonrabas a tus padres, entonces te iría mal. Que si tú hacías algo malo, te iría mal. Ahora, cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario, te libera a ti y me libera a mí del poder de la ley. ¿Cuándo soy libre del poder de la ley? Cuando me arrepiento y recibo a Jesús en mi corazón. Por eso la importancia de arrepentirse para recibir la misericordia de Dios. Porque si tú estás hoy aquí y no te has arrepentido de corazón, la maldición de la ley todavía te cobija. Entonces prepárate a ojo por ojo, diente por diente. Porque el que cumplió la ley es Jesús. Y si tú no te arrepientes y no lo recibes en tu corazón. ¿Y qué significa recibirlo en el corazón al Señor Jesús? Significa que le entregas tu vida y empiezas a obedecer ahora sí la ley. Esto no significa que recibo a Jesús en mi corazón y sigo pecando. No.
recibo a Jesús en mi corazón. Ahora, la misericordia, mire esto tan importante, Dios no nos da lo que merecemos. La ley es, yo recibo el mal que hago. La misericordia es, no recibo el mal que merezco. Muchos aquí deberíamos cosechar lo mal que hicieron nuestros padres. Quizás muchos aquí deberíamos repetir la maldad de nuestros padres porque es lo que ellos sembraron. Pero también digo, aquí hay muchas personas que han roto la maldición de la ley y ya no estás bajo la maldición generacional de tus padres, sino estás construyendo una vida nueva, estás construyendo un futuro nuevo, estás construyendo unos hijos nuevos, estás teniendo un hogar diferente. Hasta tus padres quizás se divorciaron, hasta tus padres quizás maltrataron a sus hijos, abandonaron a sus hijos, pero en ti y en mí empieza una nueva historia. Eso es misericordia, eso es la misericordia de Dios, que ya no repites la maldición. Dejemos la imagen, Alejita. Pero así también hay otro término muy importante al cual te introduce la misericordia. Cuando la palabra de Dios dice que la misericordia te perdona y la misericordia te ayuda y te levanta, la misericordia es la base de la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia es Dios no me da lo que yo merezco, y la gracia es Dios me da lo que yo no merezco. Dios me da la bendición, Dios me da su gracia. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, le repito, la misericordia es Dios no nos da lo que merecemos. Le pregunto, ¿usted qué merecía? La muerte, repetir las maldiciones generacionales de sus padres. Al menos yo vengo de una familia que es bien tomatrago. Tanto así que mi abuelito murió de cirrosis por tanto trago. Y él se llamaba Luis Felipe. Se murió en el año 93. Y en el 96 nací yo. Mi papá dijo, le pongámosle el nombre pues del que se murió, y me pusieron Luis Felipe. Hasta el nombre del muerto me pusieron. Y estaba yo repitiendo a mis 17 años lo que él hacía, pero hubo una misericordia de Dios que me alcanzó y se cortó esa maldición. Ahora estoy viviendo en una vida de gracia también, porque la vida de gracia es Dios te da lo que no mereces. ¿Qué era lo que tú no merecías? El cielo no lo merecías, porque por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero te quiero decirte una buena noticia. Hay un cielo que te está esperando a ti y a tus hijos. Hay moradas celestiales para los tuyos, porque hay una gracia de Dios que te salva. Hay una gracia de Dios que te bendice. No solo te va a rescatar de tu vida pecaminosa, sino que Dios te va a introducir en una vida de gracia y vas a ser un siervo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Yo que he sido tomatrago, yo que he sido malo, yo que he hecho las cosas mal. Sí, tú. Y si no lo haces tú, por lejos que se vaya la gracia de Dios, lo harán tus hijos. Y le servirán a Dios y alabarán a Dios. Y le daremos gloria a Dios por lo que ha hecho. Y diremos, yo merecía la muerte, yo merecía el pecado, yo merecía todas las cosas malas, pero ha tenido misericordia mi Dios de mí y me ha dado también su gracia. Así que dale ese aplauso al Señor, por favor. Concluyo diciéndote en esta noche, quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y quiero que de manera solemne le entreguemos a Dios esta palabra. Y puesto de pie, quiero que comprendas en esta noche que la misericordia de Dios es más grande que tus errores, más constante que tus caídas y más fuerte que tus miedos. Y si estás aquí es porque Dios ha decidido tener misericordia de ti. Hoy podemos decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sus misericordias nuevas son cada mañana. Amados de Dios, la misericordia de Dios hoy es tu punto de partida. Hoy
reconoce que necesitas la misericordia de Dios y arranca desde ahí. Arranquemos hoy desde la misericordia de Dios. Arranca hoy nuevamente tu vida con el Señor. Algo triste que Jesús le dijo a una de las iglesias es: tienes fama de que vives, pero estás muerto. Y quizás cuántos hoy tienen fama de que son cristianos, de que están aquí, pero por dentro se están lejos de Dios. Hoy quiero llamarte a que acudas al trono de la gracia y recibas oportuno socorro del Señor, y que puedas entregarle tu vida al Señor y puedas empezar a ser transformado por su misericordia. Y termino con esto diciéndote: lo que tú no has podido cambiar, Dios lo puede hacer. Dios lo puede cambiar. Dios puede cambiar al borracho. Dios puede cambiar esa situación económica. Habrá alguien aquí que dice: qué duro me ha tocado en la vida. Pero yo puedo decirte, por la misericordia de Dios puedes llegar a ser una persona muy próspera. Pero ¿cómo si no tengo capital? Pero ¿cómo si no tengo aliados? Pero ¿cómo si mis hijos no quieren hacer caso? Yo no sé, pero lo que sí sé es que la misericordia de Dios te da lo que tú no mereces, lo que tú no logras concretar, hacer, dar. Dios lo